Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. Me estoy tomando un cafecito muy rico. Tengo un poco de frío, pero todo requete bien. Esto es La esposa del César, cortesía de Strainer, Buró Anticorrupción. Este programa es el intento que hace Strainer para hablar de corrupción de forma sencilla, para que todos podamos combatirla con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Yo soy Michel Levien. Estoy muy feliz de estar aquí, de estar con ustedes haciendo esto. Ok. Bueno, pues pasemos a la etapa de noticias y eventos actuales. En esta sección tomamos noticias y cuando la noticia está claramente relacionada con corrupción, nuestro trabajo nada más es explicar cuál es la importancia. Cuando no lo está tan claro, nuestro trabajo va a ser explicar cuál es la relación y por qué es importante. De lo más relevante de este mes es que Transparencia Internacional publica su índice de percepción de corrupción y este índice, bueno, puede ser un poquito cuestionable y ha sido muy cuestionado, pero al final es la herramienta más sofisticada que al día de hoy tenemos para medir la situación en la que está cada país con respecto a la corrupción. Hay que pelar los ojos, estar esperando a ver qué es lo que nos dicen, de forma especial qué es lo que nos dice para México, quiénes suben, quiénes bajan y pues a ver cómo nos va. Y bueno, la siguiente nota es, igual que en otras ocasiones, nos toca hablar otra vez un poco de Pemex. En esta ocasión no hablamos del robo de combustible, sino un poquito sobre lo que ha sucedido con las pipas o los autos tanque que decidió comprar el gobierno federal. Bien, pues, ¿qué es lo que pasó? El gobierno federal decidió comprar aproximadamente un poco menos de 700 autos tanque, o estos vehículos que se llaman comúnmente pipas para transportar combustible, porque consideran que no pueden hacerlo a través de la red de distribución normal, que son los ductos normales de combustible. Bien, ¿qué pasa? ¿Esto cuánto le costó al gobierno federal? Le costó aproximadamente 92 millones de dólares. El problema no es que se hayan comprado los tanques ni que hayan costado lo que costaron. El problema realmente es la forma en la que se planteó. Cuando el presidente López Obrador sale a explicar la decisión de comprar los tanques, un periodista le pregunta por qué no se hizo a través de una licitación pública. Y la respuesta que el presidente da es: no tenemos problemas de conciencia porque no somos corruptos, por eso se actuó como se hizo. Esto por sí solo no es algo necesariamente malo, pero lo que sí es un poco preocupante bueno, solo digamos cuestionable, es que la justificación es una justificación completamente inadecuada y completamente innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno federal tiene que comprar algo, él tiene que seguir ciertas reglas y estas reglas están muy claramente establecidas en lo que llaman la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para no entrar en mucho detalle, esta ley explica que cada vez que se quiere comprar algo se tiene que invitar a varias personas que lo puedan ofrecer o varias empresas y escoger la mejor de acuerdo con criterios fijos. Normalmente cuando no se hace esto se le llama adjudicación directa, que no es otra cosa más que decir: escojo a esta persona sin necesidad de hacer ningún tipo de concurso. Así es como en este caso lo hizo y la misma ley lo permite. El problema es que la justificación es muy buena. Esta ley le permite a las dependencias del sector público comprar directamente y escoger directamente a quién van a comprar las cosas cuando existe riesgo para la economía, riesgo para el orden social, riesgo a la seguridad o posibles pérdidas y costos adicionales a los que ya se han hecho. Y bueno, otros criterios más. De forma específica, en el caso de Pemex, esto sí que está pasando. En realidad, están siguiendo las reglas que les fija la ley. El problema es que cuando se le pregunta acerca de la licitación, su respuesta no es: la ley nos lo justifica, la ley nos lo permite y ya hemos presentado los reportes que tocan, que eso sería lo más institucional. Su respuesta es un poco más de corte romántico. Y más allá de hacer una crítica sobre la forma en la que el gobierno federal administra su comunicación, lo que puede ser importante es que en este caso, y para lo que nos toca a nosotros, es un principio que es muy recurrente en las cuestiones de combate a la corrupción, que es esto que llamamos la apariencia de lo indebido. ¿Qué es la apariencia de lo indebido? Pues una forma muy bonita de decir: no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, que es en este caso lo que está sucediendo. Y no es un asunto nada más de lo que nos puede enojar. El problema es que cuando alguien hace algo que tiene la apariencia de lo indebido, hace cosas buenas que parezcan malas, estas cosas despiertan la atención de las personas, a veces adecuadas, a veces inadecuadas. En el peor de los casos puede suceder un problema mayor. En el mejor de los casos, quienes tienen el trabajo de investigar actos indebidos lo van a empezar a hacer. Y si el fondo es un acto correcto que parece indebido, entonces solo se están desperdiciando recursos. En este caso el gobierno federal no está siguiendo esta máxima de evitar la apariencia de lo indebido y por eso es relevante. Ok. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues pasemos al caso. Los casos pueden estar relacionados con noticias o no, pero son situaciones específicas de la vida real que tienen que ver con actos de corrupción y explicamos aquí por qué son importantes.
Hoy vamos a platicar de dos casos relevantes. El primero es acerca de los pasaportes dorados. Para quien no sepa de lo que estamos platicando, los pasaportes o las visas doradas es cuando un país ofrece la residencia u ofrece la ciudadanía a una persona solamente por el hecho de hacer un poco de inversión. Estas inversiones pueden variar de tamaño, pueden variar de importancia, pero al final el único requisito que el país le está dando a la persona es: haz una inversión en mi país y yo te ofrezco la ciudadanía, o haz una inversión en mi país y yo te ofrezco la residencia. Pensaríamos que esto no sucede en países desarrollados o con estándares más elevados de seguridad, pero estaríamos muy equivocados. Y lo relevante es que la Comisión Europea pide a los países que expiden este tipo de visas o pasaportes implementar controles más estrictos, porque aparentemente se están abusando este tipo de trámites para lavado de dinero, para encubrimiento, para tráfico de personas, para distintos delitos que pueden o no estar relacionados con la corrupción, pero que definitivamente no son lo que un país desearía. Tres ejemplos que tengo a la mano. Distintos países de la Unión Europea ofrecen la ciudadanía a cambio de una inversión cuantiosa. Y hablo específicamente del caso de Chipre, de Malta y de Bulgaria. En estos países, si una persona de donde sea hace una inversión de entre 1 millón de euros y 3 millones de euros, automáticamente recibe la ciudadanía, cosa que no sucede para una persona que ha vivido varios años en estos países. Es un riesgo. A veces, como les comento, puede solamente usarse para lavar dinero, o a veces ese es el boleto de salida de los dictadores. El caso más notable de esto es una tía de Bashar al-Assad, que es una persona muy adinerada, que escapa de Siria y que va hacia la Unión Europea. Y solamente con hacer esta inversión le otorgan la ciudadanía. Y lo interesante aquí es que no hay mejores países o peores países tratándose de la Unión Europea, porque con el derecho de tener la residencia y de estar legalmente en ese país, uno adquiere los mismos derechos para toda la Unión: el derecho de libre tránsito, el derecho de movimiento de personas, movimientos de bienes. Entonces eso presenta distintos riesgos. Vale, otros ejemplos que pueden ser también muy interesantes, y pensaríamos en países más pequeños, pero inclusive lugares como el Reino Unido o Luxemburgo no otorgan directamente la ciudadanía, pero sí son capaces de dar la residencia por inversiones que son, en ciertos casos, tan bajas como de 13.000 euros, en otros casos tan altas como de 5 millones. Pero pensar que un país como el Reino Unido, que bueno, está en su trámite de salida de la Unión Europea, o Luxemburgo, que no tiene ni pintas de salir, ofrecen este tipo de pasaportes dorados, pues es un poco riesgoso y es francamente alarmante. Nuestro segundo caso es pues también un poco una noticia. Es el caso de Roger Stone. Roger Stone es un amigo de Donald Trump de hace muchos años, y lo que es relevante, al menos actualmente, es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a Roger Stone por la comisión de presuntamente distintos delitos, entre los que están acercarse a los representantes de Wikileaks para solicitar información indebida sobre Hillary Clinton. La idea de esto era manipular la campaña. Estos actos han estado vinculados con todos los problemas de campaña a los que se ha enfrentado Trump bajo la investigación del fiscal especial Robert Mueller, quien, bueno, su intención principal es la de acreditar que Trump está involucrado en actos indebidos y posibles cuestiones de traición por manipular la elección por parte de Rusia. El arresto de este señor es relevante porque acerca a Mueller al círculo más cercano de Trump, pone en evidencia distintas cuestiones que antes solo se cuestionaban y ahora ya se presentan con evidencia documental, y solamente nos hace pensar en lo que puede significar para la presidencia, en el caso específico de Trump, la destitución. ¿Por qué esto es corrupción? Bueno, recordemos que corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. En este caso, la posición de privilegio es la posición que Stone tenía, la cercanía que Stone tenía con respecto a Trump, y el beneficio indebido que se genera es los favores políticos y la cercanía hacia la presidencia. Bueno, pues pasamos a nuestra tercera sección, que es la sección de tipología. Vamos a recordar que tipología es cualquier modelo o cualquier ejemplo de un acto en concreto, y de forma específica para la corrupción es el truco o la forma de generar una conducta corrupta. Entonces vamos a platicar en esta sección de distintas tipologías para que ustedes sepan cómo se cometen los actos de corrupción y cuál es la mejor forma para evitarlos. Ok, en este caso nos toca un concepto muy conocido: el diezmo. El concepto original del diezmo, como muchos de ustedes saben, implica ciertas cuestiones religiosas en las que, de forma específica, la Iglesia Católica cobraba a sus miembros o exigía que sus miembros pagaran un 10% de sus ingresos para las acciones que llevaba a cabo la Iglesia. Se toma prestada esta palabra y se empieza a utilizar de forma coloquial para referirse a un tipo de corrupción o a un tipo de soborno. De forma específica, lo que sucedía es que un funcionario público que, por decir, estaba a cargo del otorgamiento de una obra, de la asignación de un contrato, de alguna adjudicación,
se acercaba con los proveedores y les explicaba que los iba a seleccionar, que iba a seleccionar a un proveedor específico a cambio del 10% del valor del proyecto. Esta cuestión, bueno, ha ido cambiando. Al día de hoy, inclusive hay personas que aseguran que los funcionarios públicos actuales pueden llegar a cobrar hasta el 20% por este diezmo. Ya no es exactamente un diezmo, pero en la costumbre se empezó a utilizar así. ¿Por qué esto es corrupción? Bueno, primero es una perversión de un descuento o un reembolso. Esto es muy común en el comercio. Si una persona se acerca a comprar tal o cual producto, se le ofrece una promoción que puede ser un descuento. En ciertos casos es un reembolso que se otorga de otras maneras, pero básicamente se recibe un beneficio por escoger a un comprador particular. Si esto se hiciera de forma pública y el beneficio fuera para el público, esto no sería indebido. Pero cuando el funcionario público decide que lo va a hacer para su propio beneficio y que lo va a hacer en secreto, entonces se vuelve corrupción. De forma específica es el delito que en México llamamos cohecho, es el soborno. Bien, ¿por qué hace daño? Porque cuando un funcionario público tiene que escoger un producto o un servicio, tiene que seguir o debería seguir ciertos criterios que son de conveniencia para el gobierno. Nos tiene que convenir a nosotros y nos tiene que beneficiar a nosotros. La persona que haga la calle la vamos a escoger pensando en que es la mejor persona para poder hacer la calle. Cuando el único criterio que el funcionario público sigue es el de su propio beneficio, entonces deja de importar el trabajo bueno o malo que pueda hacer y escoge al que más le pueda pagar, a su mejor postor, pensando solamente en su propio beneficio, y quienes sufrimos en este caso somos los ciudadanos y de forma específica los contribuyentes. ¿Y cómo evitarlo? Evitar los diezmos es una cosa que pareciera complicada, pero no lo es tanto. Lo que sí es cierto es que implica la implementación de políticas. Esto es cierto en las empresas y es cierto en el gobierno. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, con políticas tan simples como cambiar al personal que está a cargo de las cuestiones de compras periódicamente, hacer revisiones o de forma muy específica generarle criterios establecidos de cómo debe escoger a los compradores y generar un proceso en el que no exista una postura sin supervisión. Obviamente es importante que las personas que están a cargo de las compras siempre eviten el contacto personal con los posibles compradores y de forma muy específica que todos los contactos y todas las interacciones se hagan por escrito o al menos estén documentadas. Bueno, pues terminamos por hoy. Yo les pido que estén atentos a nuestros próximos videos y vamos a estar sacando videos periódicamente, o se pueden hacer la vida mucho más fácil y simplemente se suscriben a nuestro canal y nosotros vamos a estar muy contentos. Si llegan a tener dudas, si llegan a tener un caso o algún tema en particular que quieran platicar con nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales. Ahí vamos a estar muy contentos de escucharlos o de leerlos y con todo gusto les podemos atender. Y bueno, queda recordarles algo que es muy importante. La corrupción siempre se denuncia, pero solamente si ustedes están 100% seguros de que no están en un riesgo o en un peligro en lo particular. Si no tienen completa certeza, si no se sienten tranquilos, si no saben si exactamente esto es corrupción, pueden acercarse a alguien que los pueda asesorar. Si tienen la misma duda, nos pueden escribir a info@strainer.mx y con mucho gusto vamos a hacer lo que podamos para ayudarlos. Luchar contra la corrupción es importante, pero no se pongan en riesgo. Yo soy Michelle Levin, esto que hacemos se llama La Esposa del César y me encantó estar con ustedes.